Enseguida vuelvo, que Gracias. tenga buen día. Bueno, buen día. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Como siempre lo hacemos con un pequeño repaso de los temas que habíamos visto la clase anterior. En la clase anterior habíamos estudiado la teoría de enlace de valencia, ¿recuerdan? Y vimos que la teoría de enlace de valencia propone una función de onda molecular que se construye como una función de onda que tiene en cuenta todas las posibilidades de acercamiento de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de onda de la molécula tiene en cuenta la contribución tanto de un enlace covalente como de un posible enlace iónico. Acá en la expresión de la función de onda de la molécula, que se las estoy pintando en color rojo, aparece una constante que es la constante de normalización. Recuerden ustedes, cuando estudiamos al principio de la materia el orbital atómico, recuerden que un orbital es una función de onda matemática. Por lo tanto, una función de onda normalizada nos va a dar a nosotros la certeza estadística que la partícula, en este caso el electrón, se encuentra en un intervalo de definición del problema. Por eso aparece la constante de normalización. Por otro lado, aparece una constante C acá, a donde tienen la función de onda para el posible enlace iónico, que nos habla de la contribución a la forma canónica de los dos grupos de función de onda. Como la contribución es la misma acá, tendríamos la misma cantidad de electrones, si estarían ubicados en el núcleo B, o la misma cantidad de electrones si estarían ubicados en el átomo A, C1 y C2 sería la misma y la reemplazamos directamente por C. También habíamos hablado con respecto a la teoría del enlace de valencia, que al construir, digamos, la función de onda, esta teoría ve a los pares de electrones localizados en el átomo. Eso es fundamental. Hablar o decir que la teoría de enlace de valencia ve a los electrones de manera localizadas. Ahí se los dejo para que después cuando estudien lo graben bien. Y bueno, por supuesto que al hablar de función de onda es una versión de la mecánica cuántica. Todo eso vimos en la última clase. También habíamos definido lo que era resonancia, y habíamos explicado, esto lo vimos, así que lo voy a pasar, pero sí habíamos explicado también que explicaba que esta teoría tomaba a la estructura de resonancia, le daba una función de onda de la molécula real como la suma de las contribuciones de cada una de las estructuras resonantes o canónicas. Eso lo habíamos visto y dijimos que como todas contribuían de igual manera, las constantes eran iguales. Vimos la estructura de resonancia y el híbrido de resonancia. Acá tenemos una representación de la molécula real y las estructuras resonantes o formas canónicas, como la llaman. Habíamos hablado del orden del enlace y de la longitud, y me quedaba definir energía de resonancia. Bien. ¿Qué es la energía de resonancia? La energía de resonancia o de deslocalización nos mide la estabilidad de las moléculas y es la diferencia entre la energía de la molécula real y la más estable de las estructuras hipotéticas. Esa sería, digamos, la definición de la energía de resonancia. Es la diferencia entre la energía del estado combinado real y la energía de las estructuras más estables hipotéticas. ¿Cómo la calculamos? Para poder calcularla se puede estimar como la diferencia
entre la entalpía experimental, que sería la que tenemos acá, yo les puse un ejemplo para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono presenta estructuras resonantes, que bueno, yo las escribí acá separadas, pero debería haberlas escrito como están puestas acá en el ozono, respetando, digamos, la flecha en donde el par de electrones entra y sale de la molécula. Tenemos las tres estructuras, cada una asociada con una función de onda. Esto que aparece acá, que lo escribí lo mejor posible, pero que no me salió, es la entalpía de formación real de esta molécula de dióxido de carbono. ¿Cómo calculamos entonces la energía de resonancia? Va a ser la diferencia entre esta entalpía de formación y la energía que le corresponde a la estructura más estable. ¿Cómo sabemos cuál es la más estable? Fíjense que acá yo les he marcado las cargas formales de las estructuras. Entonces, esto ya lo habíamos visto nosotros. La carga formal para este átomo de oxígeno es 0. Recuerden que hacíamos el número de electrones de valencia, que era 6, menos el número de electrones compartidos, 2, 4, 6, 6 menos 6, 0 es la carga formal para este átomo. Para el caso del átomo de carbono tenemos 4 electrones de valencia menos los átomos compartidos. Si rompíamos la estructura acá, recuerdan que esto ya vimos, 4 menos 4, también me daba 0, y es la carga formal para este átomo de carbono, y para este también 0. Si ustedes sacan las cargas formales, para este átomo de oxígeno tienen más 1, 0 menos 1, acá tienen de nuevo más 1, 0, y menos 1 para este. Como habíamos anticipado entonces, la estructura que tenía la mayor cantidad de ceros, que es la que yo la he enumerado como 1, es la más estable. Si es la más estable, es la que va a tener menor energía. Por lo tanto, la voy a ubicar un poco más abajo que a las demás. La 2 y la 3 tienen la misma distribución de cargas formales, por lo tanto las ubico a la misma altura porque tienen la misma contribución. Entonces la energía de resonancia es la diferencia entre la entalpía de formación real de la molécula, que va a venir acá en este punto, y la entalpía o la energía para la estructura más estable. Hay algunos libros que hablan de la diferencia entre la entalpía de formación y la media ponderada. La media ponderada siempre va a estar cerca de esta, de la más estable, porque es la que más va a contribuir. Si es la más estable, la que más va a contribuir a la molécula. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de empezar con el ejercicio 2 que había quedado la semana pasada por ver. Empezamos con el ejercicio número 2. Bueno, tenemos que completar la tabla. Este es un ejercicio típico de los exámenes parciales. Tenemos que completar la tabla. Para completar la tabla, acá vamos a aplicar todo lo que hemos estudiado. Lo primero que deberíamos hacer es escribir la estructura de Lewis. Y dentro de la estructura de Lewis, en el momento en que tengamos un caso como el que está en la pantalla, donde tenemos enlaces dobles, debemos elegir siempre la forma más estable. Yo ya la puse acá. Ustedes después la arman, así como les expliqué el primer día, van a sacar los electrones de valencia del bromo, escriben la configuración electrónica del bromo, escriben la configuración electrónica del oxígeno, sacan los electrones totales, los electrones de valencia de los dos átomos, los suman de todos los átomos, serían los electrones de valencia del bromo, más los electrones de valencia del oxígeno por 3, porque son 3 átomos de oxígeno, más el electrón de la carga, porque es un anión.
sacan la cantidad de electrones y distribuyen los pares de manera tal de que acá, al tener dobles enlaces y además el bromo tener orbitales D disponibles, fíjense que expande el octeto, ustedes sacan todas las estructuras, hacen el análisis de la carga formal y eligen la que tenga la mayor cantidad de ceros. La que tenga mayor cantidad de ceros es la más estable. Y esa es la que van a tomar para hacer el análisis. Bueno. Comencemos entonces. Si yo analizo acá la molécula, voy a borrar acá. No es una molécula, perdón, es un ion. Lo primero que vamos a hacer es estudiar el número de átomos unidos al átomo central. ¿Cuántos átomos tenemos unidos al átomo central? El átomo central es el bromo, tenemos 1, 2 y 3. Entonces acá vamos a poner 3. El número de pares de electrones no enlazantes. El número de pares de electrones no enlazantes está ubicado sobre el bromo. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes tenemos? 1. El número de enlaces sigma y el número de enlaces pi. Hemos denotado que los enlaces simples son aquellos que comparten un par de electrones y los múltiples, los que comparten los 2 o 3 pares de electrones. Entonces, enlaces sigma tenemos 1, 2 y 3. Y enlaces pi, ¿cuántos tenemos? 1 y 2. Completamos en la tabla. Enlaces sigma tenemos 3, enlaces pi tenemos 2. Geometría electrónica. Recuerden que la geometría electrónica la sacamos en función de las direcciones de las densidades electrónicas. Entonces, las densidades electrónicas, ¿cómo la vamos a sacar? Con los pares enlazantes y los pares no enlazantes. Entonces, ¿cuántas zonas, digamos, tenemos de densidad electrónica? Vamos a tener una, que va a venir dada acá, 2, 3 y 4. Entonces, quiere decir que la geometría electrónica, si tenemos 4 zonas de densidad electrónica, la geometría electrónica, ¿qué va a hacer acá, chicos? Cuando teníamos 4 tetraédricas, correcto. Están con la tablita en la mano, ¿no? La geometría iónica, ¿cómo va a ser? Si tenemos, fíjense que acá ya no tenemos que contar a esta. Ya no vamos a contar. Tenemos un par de electrones no enlazantes. Entonces, la geometría molecular correspondiente era piramidal. Tenemos 1, 2, 3 y el par de electrones arriba va a ser piramidal. Ahora tenemos que sacar la hibridización. Para poder sacar la hibridización, nos vamos a parar y vamos a ver cuántos enlaces sigma tenemos. Enlaces sigma tenemos 3. ¿Cuántos enlaces sigma tenemos o simples? 3. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes tenemos? 1. O sea que esto me hace un total de 4. De 4 orbitales híbridos que voy a necesitar. Si necesito 4 orbitales híbridos, quiere decir entonces que voy a partir de 4 orbitales atómicos. Recuerden ustedes que el número de orbitales híbridos es igual al número de orbitales atómicos. Hay 4 orbitales atómicos que se combinan para que yo tenga 4 orbitales híbridos. Los 4 orbitales híbridos entonces van a corresponder a este enlace sigma que tenemos acá, 1, 2, 3, para que forme este enlace, y el cuarto a donde se va a ubicar este par de electrones no enlazantes. Está remarcado en negro, son 4 orbitales híbridos. ¿Cómo se van a formar esos orbitales híbridos? Con los orbitales del bromo. El bromo va a combinar orbitales
Si necesito 4 orbitales híbridos, tengo que combinar 4 orbitales atómicos. Entonces voy a combinar un orbital S con ¿cuántos orbitales P? Si necesito 4 orbitales híbridos, tengo que combinar 4 orbitales atómicos. Ya tengo un S. ¿Cuántos P voy a poner acá? 3. 1 más 3, 4. Tengo 4 orbitales atómicos que se han combinado para darme 4 orbitales híbridos a donde se han ubicado los electrones para poder formar el enlace. En estos 4 orbitales híbridos, ¿cuántos electrones voy a tener? Cuenten. Voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Son 3 electrones del enlace simple, 1, 2, 3, y los 2 electrones del par no enlazante. Como el orbital P, de por sí, el orbital P, recuerden ustedes que teníamos 3 orbitales P, con 3 orientaciones, PX, PY y PZ. Entonces acá hemos ocupado los 3 orbitales. Hemos mezclado los 3 orbitales P con el S para poder obtener el orbital híbrido. Y ahora nos queda resolver el enlace pi. El enlace pi, que tenemos 2 enlaces pi, se va a formar a partir de los orbitales D disponibles. Entonces pongo, por ejemplo, un 4dx con un electrón y un 4dz2 con otro electrón. Y acá tendría el electrón, y el electrón que va a formar el enlace pi entre el bromo y este oxígeno y entre el bromo y este oxígeno. El problema después nos dice que escribamos la configuración electrónica. Acá entonces voy a poner la hibridización, va a ser sp3 con 5, que son los electrones. Y la configuración electrónica del átomo hibridizado la voy a escribir acá. La configuración electrónica nos va a quedar la configuración del argón, los 10 electrones que están ubicados en el orbital 3D, sp3 con los 5 electrones para los enlaces sigma y los pares no enlazantes, y los electrones que se promueven o saltan a los orbitales D para formar los 2 enlaces pi. Acá tenemos otro ejemplo, que es el caso del teluro de hidrógeno, es isoelectrónico con la molécula de agua. De nuevo, lo primero que hacemos es escribir la estructura de Lewis. Buscan ustedes el número de electrones para el telurio, para el hidrógeno, y hacen la configuración electrónica, buscan los electrones y dibujan la estructura de Lewis. Como es isoelectrónica con el agua, yo se las presento directamente. Escribamos ahora el número de átomos unidos al átomo central. El átomo central es el telurio. El número de átomos unidos al átomo central, 1 y 2 átomos de hidrógeno. El número de pares de electrones no enlazantes. Estos son los pares de electrones no enlazantes, 1 y 2. El número de enlaces sigma, 1 y 2. Enlaces pi no tiene. Geometría electrónica. Para la geometría electrónica contamos las direcciones. ¿Cuántas direcciones tenemos acá? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué geometría electrónica tiene? Tetraédrica. Bien. La geometría molecular, corresponde a geometría molecular en este caso, son 2 átomos de hidrógeno deformados por la repulsión de los pares de electrones no enlazantes, entonces es angular, igual que la del agua. Ahora vamos a ir a la hibridización del átomo central. Para poder sacar la hibridización del átomo central, vamos a contar el número de direcciones.
Son 4 direcciones, la acabamos de ver. Por lo tanto, necesito 4 orbitales híbridos. 2 para el enlace sigma y 2 para los pares no enlazantes. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 2 orbitales híbridos van a venir acá, me van a servir para formar los enlaces sigma, y los otros 2 para los pares de electrones no enlazantes, que los voy a pintar con otro color acá. Bueno, entonces, ¿cuánto vamos a mezclar? La configuración electrónica del telurio, no la puse. Bueno, es la del criptón. ¿La tienen ustedes ahí, chicos? ¿Me la dictan, por favor? ¿5S2, profe? ¿Cuánto? 5S2. ¿Y qué más? 4D10. Espérate. 4D10. 5P4. Perfecto. Fíjense que entonces, ¿quiénes son los orbitales que van a participar en la hibridización? El 5S2 y el 5P4, que son los orbitales externos, los que contienen a los electrones de valencia. Necesitamos 4 orbitales híbridos, por lo tanto, si necesitamos 4 orbitales híbridos, vamos a tener que mezclar 4 orbitales atómicos. Entonces voy a mezclar un S con ¿cuántos P? Vamos. Con 3. Con 3. Esto le da el número 1 más 3, 4. 4 orbitales atómicos, 4 orbitales híbridos. Y ahora escribimos la configuración del átomo. Entonces la hibridización acá va a ser sp3 con ¿cuántos electrones, chicos? ¿Cuántos electrones tiene el átomo, el orbital hibridizado? 2 de los no enlazantes. 2, 4, 5, 6. ¿Los ven a los 6? Sí, ¿no? Uno acá para formar el enlace sigma, y estos 2, 4, 5 y 6. Escribamos ahora la configuración electrónica del átomo hibridizado. Nos va a quedar el telurio, la configuración del criptón, 4D10, sp3, ¿con cuántos electrones? Con 6, que son los que teníamos. Fíjense cómo, al tener el telurio 5s2 y el 5p4, no podría formar esta distribución. Entonces mezcla los orbitales para poder tener orbitales híbridos que tienen básicamente la misma forma, la misma energía, y me permite a mí formar estos 2 enlaces sigma y ubicar a su vez los pares de electrones no enlazantes. Pasamos a la que sigue. No vamos a hacer todas, pero yo ya se las dejé más o menos presentadas. Esta es la del pentacloruro de arsénico. En el caso del pentacloruro de arsénico, claramente tenemos una expansión del octeto. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de cloro. Esto significa que el arsénico está cogiendo 10 electrones. ¿Y por qué expande el octeto? Y bueno, expande el octeto porque tiene orbitales de disponible, está ubicado después del tercer periodo. Entonces vamos de nuevo a pararnos en el átomo central. El átomo central es el arsénico. ¿Cuántos átomos de cloro tenemos unidos al átomo central? 1, 2, los voy a marcar con color. 1, 2, 3,
4 y 5. Pares de electrones no enlazantes no tiene. Enlaces sigma son los enlaces simples. 1, 2, 3, 4, 5. Enlaces pi no tiene. Geometría electrónica. Contamos las direcciones. ¿Cuántas direcciones tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué geometría electrónica le corresponde? Bipirámide triangular. Fíjense en la tablita. La geometría molecular coincide con la geometría electrónica, puesto que no tiene pares de electrones no enlazantes. Y ahora vamos a ir a la hibridización del átomo central. ¿Cuáles son los orbitales que tenemos disponibles? Necesitamos, ¿cuántos orbitales híbridos necesitamos? 5, 1, 2, 3, 4 y 5, porque tenemos 5 átomos de cloro. Entonces, ¿cuántos orbitales atómicos tenemos que combinar? 5 orbitales atómicos. ¿Qué orbitales vamos a combinar? Y bueno, vamos a combinar el S, que está acá. ¿Cuántos P tenemos? Tenemos 3P, que son PX, PI y PZ. No importa cuántos electrones tengo, a mí me interesa el número de orbitales. Entonces ya he combinado un S, he combinado con 3P y me falta uno. 3 más 1, 4, dijimos que tiene que participar 5 orbitales atómicos. El otro va a ser un D de los que están acá, de los disponibles. 4S2, 4P3, tiene orbitales 4D, aunque no figure acá, lo tiene disponible. Entonces el otro va a ser un orbital D. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales atómicos que me dan 5 orbitales híbridos. Uno vendría del 4S, estos serían de los 4P y este sería del 4D que está disponible. No aparece acá porque está vacío, pero está disponible. ¿Se entendió? No escucho. Sí, Sí, profe. Perfecto. Ahora entonces escribimos la hibridización acá. Ustedes me dirán cuántos electrones va a tener. ¿Cuántos electrones va a tener? 5. 5, profe. 5. 5. Son los mismos electrones que tenía acá. Son los electrones de valencia. Son los mismos electrones. En el anterior también, miren. Acá pusimos 6. Son los mismos electrones que tenía acá. Los reubica, arma el orbital híbrido para que tenga la misma energía, para que tengan la misma longitud, la misma forma, y reubica los electrones. Por eso decimos que es localizada, porque el electrón está ubicado en un orbital específico, que bueno, es el orbital híbrido acá. Escribimos la configuración electrónica para el arsénico. Va a ser la configuración del argón 3 de 10 es SP3D5. Pasamos al sulfuro de carbono. Este es isoelectrónico con el dióxido de carbono también. Tener la misma estructura de Lewis. Tenemos 4 electrones del carbono y 6 del azufre, forma enlace múltiple. Esta sería, digamos, la estructura de Lewis. Entonces comenzamos. ¿Cuántos átomos tenemos unidos al átomo central? 2. Pares de electrones no enlazantes.
¿Hay pares de electrones no enlazantes? No. Enlace sigma. Sigma, 2 son los simples. Y pi, vamos a tener 1 y 2. Entonces venimos acá, enlace sigma 2, enlace pi 2. Geometría electrónica, contemos las direcciones. 1 y 2. Las direcciones son las zonas de densidad, digamos. Entonces vamos a tener 1 y 2 de densidad electrónica. ¿Qué geometría electrónica vamos a...? Lineal. Bien, lineal, perfecto. Y lo ¿Y la mismo para molecular? lineal. También lineal. ¿Por qué la molecular es lineal? Porque no ¿Saben? tienen los antienlazantes. Perfecto, no enlazantes. No me diga antienlazante, es no enlazantes. No enlazantes, perdón. Uno que está yendo a la teoría de la tarde, porque ahí ya vieron antienlazante, o es recursante. ¿Saben qué, chicos? Me olvidé de hacer el análisis del momento dipolar y ninguno de ustedes me dijo, así que ya retomamos enseguida los ejercicios anteriores para completar esto. La hibridización del átomo central. ¿Cuántos enlaces sigma tenemos acá? 2. Entonces, ¿cuántos orbitales? Y no tenemos pares de electrones no enlazantes, ¿no es cierto? Pares de electrones no enlazantes, 0. No tenemos ninguno. Entonces, si tenemos 2 enlaces sigma, nada más, ¿cuántos orbitales híbridos necesitamos? 2. ¿Cuántos orbitales atómicos vamos a combinar? 2. Por lo tanto, ¿cuáles son los orbitales que vamos a combinar del carbono? Un S y con ¿cuántos P? Solo P. Con un solo P. 1 más 1, 2. 2 orbitales atómicos, voy a tener 2 orbitales híbridos sp. ¿Con cuántos electrones? 4. No, no son 4. Estamos hablando del enlace sigma. Son los electrones que pone el carbono. Fíjate acá. El carbono en total tiene 4 electrones, pero yo ahora estoy analizando solamente los enlaces simples, que son estos. 1 y 2 electrones. En total tiene 4. Los otros 2 electrones van a estar ¿en qué enlace? El doble. En el enlace pi. Entonces, para formar el enlace pi, el carbono va a usar los orbitales p disponibles, porque recuerden que el orbital p tiene 3 orbitales. Tenemos 3 orbitales px, pi, pz. Uno de estos está acá. Se combinó con el S para formar el orbital sp. Los otros 2 están sin hibridizar. Estos 2 orbitales p que están sin hibridizar son los que van a participar en el enlace pi. 2pi y 2pz. Cada uno con un electrón. Entonces, si nosotros pudiésemos dibujarlos a los orbitales, el orbital sp tiene esta forma. Y se combina con el azufre. Pero a su vez, el carbono acá le queda un orbital pi sin hibridizar. Este es el orbital hibridizado. El sp tiene esta forma. Y forma enlace sigma, acá y acá con el azufre que está dibujado acá. Este es un orbital p del azufre. Tiene un pi. Como el azufre también tiene orbitales p,
Entonces acá arriba van a formar el enlace pi. Este electrón con este electrón van a formar un enlace pi. Este electrón va a formar ahí el enlace pi. ¿Se entiende? Entonces, siempre que queremos buscar, digamos, la hibridización del átomo central me va a dar el número de orbitales híbridos siempre para los enlaces sigma. Y los pi van a ir en los orbitales sin hibridizar. Disponibles. El disponible inmediato, entonces si ustedes ya contaron, acá tienen un S y un P, ya saben que les quedan dos P vacíos. Bueno, en ese va a venir acá uno y acá el otro. Uno acá y el otro acá. ¿Cómo es el momento de esta molécula? Si la geometría es lineal, claramente el momento va a ser 0. Se anulan ambos vectores. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Nos parábamos en el átomo central y dibujábamos los vectores que eran los momentos parciales de las moléculas. Tenemos un momento parcial hacia el átomo de azufre y el momento parcial hacia el siguiente átomo se anula. En el ejercicio anterior, acá por ejemplo, el momento es distinto de 0. Claramente, de acuerdo a la hibridización, a la geometría, perdón, tenemos los vectores que son los momentos parciales entre estos dos átomos. Para sacar el momento total de la molécula tenemos que hacer la suma de los momentos parciales y sumarle también la densidad electrónica de los pares no enlazantes. También les había dicho yo que siempre que habían pares de electrones no enlazantes, el momento era distinto de 0. Bueno, después tenemos este que es el del ácido bórico, que se los quise hacer porque por ahí al ver que tenemos una combinación, es un ácido, quería mostrarles dos cosas acá. Primero, que el boro es un átomo deficiente de electrones, y segundo, que el hidrógeno está unido al oxígeno. O sea, nosotros lo que vamos a contar acá es el número de átomos unidos al átomo central. Para nosotros es 3, porque son los oxígenos los que están unidos al átomo central. Pares de electrones no enlazantes no tiene los enlaces sigma siempre desde el átomo central hacia el átomo inmediato. 1, 2 y 3. Estos otros enlaces no los cuento porque estoy analizando respecto al átomo central. Enlaces pi no tiene. ¿Qué geometría electrónica va a tener este? Contamos las direcciones. 1, 2 y 3. Plana, triangular. Como no hay pares de electrones no enlazantes, coincide, la molecular también es plana triangular, y ahora vamos a ver la hibridización del átomo central. ¿Qué hibridización va a tener el boro? ¿Cuántos enlaces sigma tenemos? 3. Pares de electrones no enlazantes no tenemos. Entonces, si tenemos 3 enlaces sigma, ¿cuántos orbitales híbridos necesitamos? 3. ¿Cuántos orbitales atómicos vamos a tener que combinar? 3. Por lo tanto, voy a tomar un S con ¿cuántos P? Con 2P, profe. Con 2P. ¿Y cuántos electrones voy a poner ahí? 1, 2 y 3. Por lo tanto, la configuración electrónica del boro me va a quedar la configuración del helio, sp2, y en este caso están ubicados los 3 electrones de valencia, fíjense. Estos 3 son estos 3 porque ocupa todos los electrones, los 3 electrones que tiene acá los ocupa en los enlaces simples, en los enlaces sigma. Entonces los 3 electrones están en el orbital hibridizado. En cambio acá,
solamente tomó de estos 4 electrones, 2 electrones están ubicados acá, para los enlaces sigma, que son los simples. Y los otros 2 los tiene acá, 1 y 2 para los enlaces pi. Creo que quedó claro, ¿no? Bueno, pasamos ahora. Profe, ¿Sí? Disculpe, ¿en entonces, qué momento es? ¿Qué momento tiene? Y me dirán ustedes, si la geometría es plana triangular, ¿qué momento va a tener? es 0, profe. Es 0. Es 0 porque cuando vos hagas la distribución, te van a quedar, esto no es así, los ángulos son de 120 grados, entonces te van a quedar 1, 2 y 3 acá. Cuando descompongas, los momentos en X se te van a anular y los momentos en Y te queda 1. Estos dos te van a dar una sumatoria de momentos en Y y con el otro momento del otro átomo de oxígeno, la suma neta da 0. Esto lo vimos ya. Profe, ¿por qué SP2? ¿Por qué SP2? ¿Cuántos enlaces sigma forma? Decime vos, ¿cuántos enlaces sigma forma? 3. 1, 2 y 3. Entonces, si forma 3, ¿cuántos orbitales híbridos necesitas? 3. 3. Entonces, ¿cuántos orbitales atómicos vas a combinar? 3. ¿Cuáles vas a combinar? Un S más ¿cuántos P? Más 2P. 1, 2 y 3. Bien. Ah, Yo no le bien. pongo acá, escúchenme chicos, a mí no me gusta hacer la casilla, ponerle que este electrón viene acá. Yo lo hago más desde el razonamiento y vinculando con la geometría. Entonces no me interesa si es PI o PZ, no me interesa, es P, punto. Es un P y este P es distinto de este. 1, 2 y 3, SP2, 3. Ah, bien, profe, Ya sé que me gracias. sobra un P por las dudas, ya sé que me queda un P que no participa, pero que no me interesa porque no hay orbital pi. Bien, seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al carbonato. Profe, Sí, sí, sí. disculpe, en la configuración electrónica entonces pondríamos como viene tal cual la configuración electrónica del átomo y al finalizar la parte hibridada, ¿qué no? Así es, porque solamente hibridizan los electrones de valencia. Fíjate que siempre hemos repetido acá, en esta no la escribí, ¿no? En el carbono. Bueno, la escriben ustedes, pero por ejemplo acá, en esta. Esta es la configuración electrónica del átomo antes de formar enlace. Y esta es la configuración electrónica del átomo después que formó el enlace. Todo lo interior se mantiene. Lo que cambia es esto. Escríbanla bien, ¿no? Porque así como está, así se las tomamos y tienen que escribirla bien. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 5. Lean la guía. Dice, dibuje los enlaces según la TEB en el ion carbonato. Para ello, primero dibuje las estructuras de resonancia, establezca la hibridización del átomo central, que es el carbono, dibuje los orbitales híbridos y forme los enlaces sigma. Luego, en un gráfico separado, dibuje el enlace pi de una de las estructuras resonantes. Determine las cargas formales y seleccione las estructuras más estables, indique el número de enlaces sigma pi y el orden de enlace. Bueno. Vamos a escribir entonces
estamos con el carbonato. Tiene el carbono 4 electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Por 3, 18. Total, 22 electrones. Más los 2 electrones de la carga, son 24 electrones. ¿Cuántos pares tenemos? 12 pares. Para escribir las estructuras de resonancia, entonces, comenzamos con el carbono y vamos a ir repartiendo. Fíjense que el carbono ocupa los electrones en el segundo nivel. No tiene orbitales D, o sea que, perdón, no tiene, sí, está bien, no tiene orbitales D disponibles, no puede expandir el octeto. No está en el tercer nivel. Entonces este tiene que llegar a 8 nomás. No podemos expandir. Entonces vamos a repartir los 12 pares. Escribo los átomos de oxígeno y comienzo. 1, 2, 3, le pongo un doble para llegar a 8. 4. Los demás serán pares de electrones no enlazantes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De esta manera, el oxígeno completa los 8, fíjense que el oxígeno tiene 8, 2, 4, 6, 8, este también tiene los 8 y este también llega a los 8. Pero, como tenemos un doble enlace, hay que escribir las estructuras resonantes. Entonces las estructuras de resonancia se van a basar en la movilidad del enlace múltiple. Este electrón va a entrar acá, a formar parte del doble enlace, y este par de electrones va a formar el doble enlace acá. De esa manera entonces, ahora el doble enlace está ubicado acá. Recuerden que en resonancia la posición de los átomos siempre se mantiene. Lo que cambia es la movilidad de los electrones. Y la tercera, que ya me quedaría, este par de electrones entra acá y lo empuja al otro par de electrones para que forme doble enlace con el último oxígeno. Bien. Ahora vamos a sacar las cargas formales para cada uno de los átomos. Para el oxígeno, perdón, para el carbono, que es el primero que tomo, la carga formal va a ser los 4 electrones de valencia menos los electrones que me quedan si rompo los enlaces. 4 menos 4, 0. Esto es en la regla práctica, ¿no? La carga formal, recuerden que es la carga que tendría si el enlace fuese, si la carga estaría repartida equitativamente 50 y 50. Ahora vamos a este oxígeno. Voy a tener 6 electrones de valencia menos los electrones que me quedan. 2, 4, 6, 6 menos 6, 0. Para este va a ser menos 1 y para este va a ser menos 1. Las repiten acá en los átomos que tienen la misma distribución electrónica, eso lo pueden hacer ustedes. Bien. Ahora voy a ver el número de átomos unidos al átomo central. ¿Cuánto es el número de átomos unidos al átomo central, chicos? 3. 3. ¿Qué geometría electrónica va a tener entonces este ion? Cuento el número de direcciones. 1, 2 y ¿Sería 3. plana triangular? Sería plana triangular. Geometría iónica no corresponde molecular. La misma, ¿no es cierto? Plana triangular. ¿Cuántos enlaces sigma tenemos? Voy a borrar, o lo voy a escribir acá, que esta está limpita. Enlaces sigma tenemos 1, 3. 2 y 3. ¿Y pi? 1. Perfecto. Este es el pi. No vamos a poner la raya porque
un guión acá se puede interpretar como un par de electrones. Entonces directamente ponemos el pi, en todo caso lo pintamos. Bueno, ahora tenemos que sacar la hibridización. Ya tenemos los datos para poder sacar la hibridización. ¿Cuántos enlaces sigma tenemos, chicos? Vamos. 3. 3, 3. Enlace pi. 1, 1. Pares de electrones no enlazantes. No tenemos. No tenemos. Pares de electrones no enlazantes, 0. Entonces, si tenemos 3 enlaces sigma, ¿cuántos orbitales híbridos necesitamos? 3, profe. 3, Necesitamos 3 orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales atómicos vamos a combinar? 3, Vamos a 3. combinar 3 orbitales atómicos. ¿Cuáles son los orbitales atómicos que vamos a combinar? Un S y 2P. Perfecto. ¿Y cuántos electrones vamos a poner ahí? 3. Vamos a poner 3, muy bien. Que serían los 3 que se usan en el enlace sigma. Pero me está faltando el orbital, el enlace pi. El pi, ¿a dónde lo voy a ubicar? ¿En el PZ, profe? Perfecto, en el 2pz que va a quedar, que le llamo pz porque quiero, y ahí pongo el electrón que va a compartir y que va a ser responsable del enlace múltiple. Fíjense que ya tenemos ubicado los 4 electrones que efectivamente tenía el carbono en su configuración electrónica original, que no la hemos escrito, pero que ya sabemos que es 4 porque eran 4 electrones de valencia que tenía. 1, 2, 3 y 4, ya los tenemos ubicados. 3 están con el sigma y 1 con el pi. Como les vengo diciendo desde que comenzamos la clase, recuerden que siempre en el orbital P tenemos 3 orbitales P, PX, PI y PZ. 2 de estos orbitales están acá, en el sigma. Y este que me queda, sin hibridizar porque no participó en la mezcla, va a ser responsable o va a ser ocupado por los electrones para el enlace pi. Y esto para los enlaces sigma. ¿Quedó claro? sí, profe. Profe, si quería calcular el momento dipolar ahí. No se calcula porque es un ión. Bien, profe, bien. No estudió todavía, ¿no? Tengo una buena noticia para ustedes. ¿Quieren que se la dé ahora o que se la dé más tarde? Ahora, profe. Ahora. Ah, ¿cómo contestan ahora, no? Estaban mudos hace rato. Se Ahora, pasó el profe. parcial para el 15 de mayo. Para mí es buena, no sé para ustedes. ¿Para cuándo? Para el 15 de mayo. ¿Tienen otro parcial ese día? Ah, vi que algunos rendían física. No, Sí, no, sí. no, ese es el 8 de mayo. La verdad que yo le pedí al profesor que lo pasemos entre la ingeniera Arduino y yo, porque nosotras estamos atrasadas, no sé qué nos pasó, que nos atrasamos tanto. Pero ya no, vamos a poner al día, ustedes tranquilos. No, vengan. profe, pero usted va bien porque lo hace que nosotros podamos entender, porque yo creo que sería más rápido, es como que se nos mezclaría. Y yo creo que sí, también por eso me atraso y por eso se atrasa la profe. Pero ya nos tiraron la oreja. No, bien, el profe dijo que sí, que lo va a pasar. Bueno, chicos, continuemos. Después nos pedía que dibujemos el enlace pi. La hibridización del átomo central, la hibridización del átomo central es sp2. La forma de los orbitales sp2 tiene que coincidir con la geometría electrónica. O sea que acá el sp2 tenía esta forma. Si ustedes no se acuerdan, la van a tener que buscar.
Cuando yo di hibridización, les mostré que los SP tenían esta forma, que los SP2 tenían forma de trébol, y que en los SP3 teníamos esta otra forma. Eso lo repasan después, pero igual, digamos, lo pueden deducir, porque al ser geometría electrónica triangular, se van a dar cuenta que en el SP2 tienen que tener 3 lóbulos. Estos 3 lóbulos son, aunque no parezcan, de la misma forma, y tienen que formar enlaces de la misma longitud también, de la misma energía. Entonces ya tenemos acá el átomo de carbono. Se va a unir con los 3 oxígenos. Entonces, con este oxígeno se va a unir con los orbitales P del oxígeno. Estos son los enlaces sigma. SP2P. Sigma SP2. ¿Por qué le llamo SP2? Porque SP2 es la hibridización del carbono. Y P porque ese es el que comparte el orbital atómico del oxígeno que se une con este. P. Ahora nos piden que marquemos los orbitales pi, los enlaces pi. Entonces, para el enlace pi, el carbono va a hacer uso de su orbital 2pz. Este 2pz es este amarillo que yo he marcado acá. Entonces, acá le voy a poner que este es un 2pz. De más está decir sin hibridizar, porque al decir 2pz me doy cuenta que es un orbital atómico puro. Estos son orbitales atómicos híbridos. Este es un orbital atómico híbrido. Yo digo orbital híbrido siempre, pero es un orbital atómico también. En cambio, este es un orbital atómico puro, sin hibridizar. En el P, en el oxígeno, también voy a tener un orbital P sin hibridizar. Entonces, de esta manera, se va a formar el enlace pi acá. Entre este orbital P y este orbital P voy a formar un enlace pi. Por arriba y por debajo. Son dos enlaces pi. Enlace, no orbital, dije orbital. Son dos, no, este es el carbono, es uno solo, me estoy confundiendo con el que hicimos hace rato, es un solo enlace pi que forma. Este puede tener su orbital P acá, no me interesa ponerlo. Este es el enlace pi, perdón. Es un solo enlace pi, claro, estoy en el carbonato, se me fue la cabeza de hace rato. El orbital 2p del carbono con un orbital P del oxígeno se van a combinar y van a formar el enlace pi que va a ser una nube por arriba y por debajo. Este va a ser el enlace pi. Que para esto, que es como una fotografía instantánea que yo tomé, está representando esta estructura, porque el enlace doble está acá. Pero recordamos que como está en resonancia, en realidad, este enlace pi va a ir rotando acá y acá. Va a estar acá, un tercio acá, un tercio acá y un tercio acá. Ahora vamos a sacar el orden de enlace. Voy a volver acá. No sé si voy a poner una hoja más para que quede más prolijo. Profe, Sí, señor. la hibridación de la unión dice que es SP2P. ¿Por qué coloca la P no en la siguiente página? En la ¿A unión, dónde? el enlace sigma es SP2, que sería del carbono, Sí, y el P del sería del... oxígeno. Ah, bien.
Vos acá, cuando se les pida que escriban el enlace, o los orbitales que participan, digamos, que ustedes denoten, ustedes tienen que poner, identificarlo al enlace. Es un enlace sigma, ¿de acuerdo? Porque es simple. SP2, porque esta es la hibridización del átomo central. Pero como estoy hablando del enlace sigma, se está uniendo con un P del oxígeno. SP2P, SP2P. Lo que pasa es que yo no les pongo ni PI, ni PZ, ni PX para no complicarlo. Es P, listo. Y el otro, a uno solo lo nombro que es el PZ para marcar el pi, nada más. O sea que no se hibridiza el oxígeno, digamos. No, la hibridización siempre es al átomo central. Bien. Me encantó esa pregunta porque quiere decir que lo van comprendiendo. La hibridización siempre es del átomo central, siempre. ¿No ve que acá hemos puesto número del átomo central? Sí, sí, profe. Bien, perfecto. Así me gusta que pregunten. Bueno, ahora voy a volver a dibujar la estructura y voy a tomar uno solo con el permiso de ustedes. Me quedan 10 minutos y tengo que terminar. Vamos a sacar el orden de enlace acá. Para el orden de enlace vamos a contar los enlaces sigma y los enlaces pi. ¿Cuántos enlaces sigma tenemos? 3. ¿Cuántos enlaces pi tenemos? 1. El orden de enlace como forma estructura de resonancia es el número de enlaces totales dividido el número de estructuras de resonancia. ¿Cuántas estructuras de resonancia teníamos? 3. Entonces, el orden de enlace acá va a ser 4 tercios, 1,33. ¿Por qué 4? Porque son 3 sigma más un pi. ¿Por qué 3? Porque son 3 estructuras de resonancia. Bien. Pasamos al ejercicio 11. Vamos a ver la energía de deslocalización o de resonancia como se la había indicado. Entonces habíamos definido a la energía de deslocalización como la energía que medía la estabilidad de la molécula y dijimos que era la diferencia entre la energía de la molécula real y la más estable de las estructuras hipotéticas. Bueno, para este ejercicio, yo ya lo traigo más o menos planteado para ganar tiempo en algunas cositas que las uso directamente para explicarles. Tenemos entonces el dióxido de azufre, escribo la configuración electrónica del azufre, escribo la del oxígeno, cuento el número total de electrones, saco el número de pares y escribo las estructuras de resonancia. Distribuyo los 9 pares. Fíjense que acá me queda un par de electrones no enlazantes sobre el azufre y tengo 2 estructuras. A cada una de las estructuras le asigno una función de onda, Φ1 y Φ2 para cada una de las estructuras. Ahora bien, ¿cómo la vamos a calcular a la energía? Yo les había dicho que se podía calcular como la diferencia entre la entalpía de formación y la energía de la más estable, digamos, de la estructura más estable. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear un ciclo para la formación del dióxido de azufre. ¿En base a qué planteamos el ciclo? Y el ciclo lo planteamos en base justamente al enunciado, porque fíjense que nos pide la energía de resonancia del dióxido a partir de los siguientes datos. Nos da la entalpía de formación, que es de la que ya habíamos hablado, y nos da las energías de enlace, la energía
de enlace entre el azufre y el oxígeno, entre el oxígeno y el oxígeno, la energía para el azufre, y la entalpía de sublimación. Esto a mí entonces me permite plantear un ciclo hipotético de formación del dióxido de azufre. Y digo, el azufre en estado natural, en estado sólido, es una molécula octoatómica, o sea que está formada por 8 átomos de azufre. Por eso la escribo así. Así como el cloro, la molécula es biatómica, la de azufre está formada por 8 átomos de azufre en el estado sólido. Lo voy a hacer reaccionar con oxígeno gaseoso para formar dióxido de azufre gaseoso. Ahora bien, voy a armar un ciclo como el que vieron como el ciclo de Born-Haber que vieron para compuestos iónicos. Armamos un ciclo de formación de la molécula. Lo primero que tendría que hacer acá, para llegar a esta molécula en estado gaseoso, es pasar del estado sólido al estado gaseoso. Eso requiere una energía que se llama entalpía de sublimación. Es la energía que necesito para pasar del estado sólido al estado gaseoso. Ahora necesito los átomos de azufre, ya los tengo en estado gaseoso, pero necesito los átomos de azufre solo. Acá están todavía unidos, están en estado gaseoso, pero están los 8 átomos unidos. Como tengo un octavo, en realidad voy a tener que romper, si yo leo esto, tendría que romper 8 átomos de azufre, porque tengo las 8 uniones. Pero como tengo un octavo, porque tengo la conservación de la masa, al tener 8 acá, tengo que poner un octavo para que me quede un mol de átomos de azufre acá. Debería romper 8, pero como tengo un octavo, en realidad es como si esto se iría y tendría que romper un solo enlace, entonces acá me va a quedar una sola entalpía de enlace del azufre. El oxígeno que está en forma molecular también lo voy a disociar, acá tengo la entalpía de disociación, para obtener 2 átomos de oxígeno gaseoso. Y esto me va a conducir, ay, no sé qué pasó acá, a la formación del dióxido de azufre. Acá voy a tener, fíjense que en los datos que nosotros tenemos la entalpía de ruptura del enlace, y acá nosotros tenemos la entalpía de formación. La entalpía de formación voy a tener que ponerle un signo menos, cambiarle el signo al dato que tengo termodinámico acá. La entalpía de formación que tienen ustedes acá es esta. Esta. Esta es una entalpía, una energía de enlace, de formación del enlace. Perdón, esta es de ruptura del enlace, que sería la de disociación. Este es de formación y este es de ruptura. Entonces, si ahora planteamos el ciclo y acá voy a tener el delta de H de formación, que es el dato que nos daban originalmente. Entonces, el delta de H de formación para la molécula de dióxido de azufre, de acuerdo al ciclo, va a ser igual a 1/8 del delta de H de sublimación, que es lo que pusimos acá. Delta de H de sublimación, pero por 1/8 porque tenemos 1/8 de mol. Más la entalpía
para el enlace azufre-azufre, el delta DH, más el delta DH de disociación del oxígeno, y menos 2 veces el delta DH del azufre-oxígeno. Le cambiamos el signo porque acá estamos haciendo formación, y el que nosotros tenemos es de ruptura del enlace. El que nos da la tabla es de ruptura, y este es de formación del enlace. El azufre se está uniendo al oxígeno a través de un enlace doble, entonces tenemos que cambiarle el signo. Reemplazando todo eso por los valores, les voy a dejar planteado para que así cuando ustedes lo hagan no tengan problema. 963 más 268 más 487,5 menos 2 por 469. Eso me da a mí menos 181,29 kilojoules. Con ese valor que hemos calculado, ahora sí podemos encontrar la energía de resonancia. Porque la energía de resonancia, o energía de deslocalización, va a ser la diferencia entre el delta de H experimental que me dan de dato, menos el delta de H del ciclo, que es hipotético. Este es un ciclo hipotético que yo he planteado, y este es el que hemos determinado experimentalmente, que nos da de dato. Este es el menos 296,3. Menos este, que lo saqué hipotéticamente a partir de los datos termodinámicos, me da menos 181,29. Esta energía nos está dando un valor de 115,5 kilojoules. Y ahí mismo les dice que representen, que hagan una representación gráfica, que sería como lo que yo les hice con el dióxido de carbono. Entonces por acá voy a marcar los menos 296,3, que es el delta de H de formación real. ¿Ok? Y acá voy a marcar, y les voy a poner el nombre que les había puesto cuando presenté el problema. Les puse Φ1 y Φ2 para las energías, para las funciones, para identificarlos a los híbridos de resonancia del dióxido de azufre. Le voy a poner el mismo nombre, y si no lo podemos dibujar. A ver, vamos a borrar un poquito acá. Y vamos a hacer más grande. Quede más prolijo. Ponemos acá el resultado. Era menos 100,15. Y hacemos esto más grande para que quede mejor. Entonces, lo que voy a hacer, como las dos estructuras tienen las mismas cargas formales, si ustedes se fijan, las dos van a tener las mismas cargas formales, entonces las dos van a tener la misma, los voy a ubicar a las dos en el mismo nivel. Acá voy a poner Φ1, y acá voy a poner Φ2. Las dos van a tener la misma contribución. Acá las voy a dibujar a las estructuras. Acá voy a dibujar la otra. Ahí está. Y la energía de resonancia va a ser entonces esta diferencia. Me dice entre el delta de H de formación y la más estable. Las dos tienen la misma estabilidad acá. Entonces voy a indicar que este valor
es la entalpía que yo encontré, la entalpía de resonancia. O de deslocalización. Menos 115 kilojoules. Esta que marco acá, este valor que está acá van a ser los menos 181,29. Las dos tienen la misma estabilidad porque las dos tienen las mismas cargas formales, digamos. No tenemos como en el caso del dióxido de carbono, que teníamos una que tenía, que era más estable. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la clase. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y volvemos para ver la teoría del orbital molecular. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio o algún otro ejercicio que hayamos visto en el transcurso de la primera hora? Acá hay una pregunta, dice, profe, ¿puede explicar hibridización del átomo central? ¿Quién preguntó eso? Leila Salazar dice, Leila, ¿aclaraste tu duda? Parece que no está. Bueno, vamos a dejar de grabar. ¿Dónde está acá para grabar? Ahí está.